Hoy les vengo a hablar del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu. Hay una diferencia entre la obra del Espíritu y el fruto del Espíritu. La obra del Espíritu se considera como una actividad del Espíritu, o sea, que el Espíritu nos guía, nos dirige, nos enseña y nos protege. Y el fruto del Espíritu es el resultado de su presencia en nosotros. Y es basado en nuestra obediencia y nuestra sujeción al Espíritu Santo. Ok, si vamos en nuestras Biblias a Gálatas 5, 19, 22. Ahí vamos a ver las obras de la carne contrastadas, que hacen un contraste contra el fruto del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Ok, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué es lo que es lascivia? Bueno, lascivia es una persona que tiene una fuerte tendencia a lo sexual. No que lo sexual sea malo, pero, por ejemplo, a mirar a mujeres con lascivia. Irnos un poquito más allá de lo que es lo normal en nuestras miradas, en nuestros deseos sexuales. Lascivia. Idolatría. Hechicerías. ¿Qué es hechicerías? Bueno, todo lo que tenga que ver de magia, leer las cartas, leer las manos, inclusive los horóscopos y poderes mágicos, brujería, todas esas hechicerías. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Qué son disensiones? Bueno, son personas que siempre están en desacuerdo. No hay nada que tú le digas una cosa, siempre están en desacuerdo. No hay nada que estén de acuerdo. Yo sé que aquí no hay ninguno de eso, pero en fin. Herejías, que es una persona herégica, es una persona que se niega a los principios cristianos y a la doctrina de Dios. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice la palabra de Dios, no yo, dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas, una y otra vez, ahí, continuamente, dice que no heredarán el reino de Dios. Ok. Estas obras de la carne es algo que está nato en nosotros. ¿Que está qué? Nato en nosotros. Cuando una persona nace, la naturaleza con esa persona nace, es una naturaleza pecaminosa. A la carne no hay que decirle nada para que no piense en el pecado y haga el pecado. Ellos solo lo hacen. ¿Cuántos padres y cuántas madres hay aquí hoy? Bueno, ¿alguna vez le tenemos que enseñar al niño algo mal? El niño de por sí lo hace. Niño, no toques eso. Niño, bájate de aquí. Porque la carne es así. La carne promueve pecado. Y lo venimos arrastrando del pecado de Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, en Romanos 7, 18 y 19, el apóstol Pablo dice: en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y continúa y dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Eso es Pablo. Ahora bien, el fruto del Espíritu de Dios está caracterizado como una unidad singular y no plural. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que no son los frutos del Espíritu. Se refiere, la palabra de Dios se refiere a el fruto del Espíritu Santo. Y ningún cristiano puede estar completamente realizado hasta que no se quede caracterizado en ese cristiano estas 9 características que yo les voy a leer a ustedes. Y esto lo podemos encontrar en Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que el fruto del Espíritu es, escúcheme bien, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué es lo que quiere decir benignidad? Una persona dócil, una persona agradable, suave. Bondad, fe,
mansedumbre y templanza. ¿Qué es lo que es templanza? Pues una moderación de los placeres y sentidos. Por ejemplo, el ser un glotón, pues entonces sería una parte de este tipo de templanza. En Efesios 5:9 dice el Señor, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, claro está que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que empezar a trabajar en todas estas características del fruto del Espíritu Santo para completar nosotros completarnos y santificándonos, teniendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es un fruto? Bueno, un fruto es el producto final. Un fruto es un producto ¿qué? Final. Es el resultado de algo o el desarrollo de una semilla. Cuando nosotros sembramos una semilla de mango, lo más normal es que tengamos un árbol de mango. Y si sembramos una semilla de manzana, que sembramos y tengamos un árbol de manzana y tengamos manzanas de frutos. ¿No es así? ¿Y qué pasa de la semilla de un hombre implantada en una mujer? Bueno, que nace un niño, nace un hijo. La evidencia de un buen fruto saludable es el resultado, escúcheme bien, de un buen cuidado de la semilla y de una constante y correcta nutrición. La evidencia de un cristiano saludable, pues, es que podamos ver en ese cristiano amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La rama de un árbol no puede llevar fruto por sí misma. Ustedes han visto que cuando rompemos una rama de un árbol, ¿qué le pasa a la rama? Se seca y se muere. ¿Puede dar esa rama fruto por ella sola? No. Entonces, la rama se tiene que mantener sujeta al árbol y ser alimentada por ese árbol. Ahora bien, en Juan 15:5, Cristo nos dijo, yo soy la vid. ¿Qué es lo que es la vid? El tronco. Y vosotros los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Las ramas. Entonces dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Escuchen bien, porque separados de mí, ¿qué es lo que dice la palabra? Nada podéis hacer. ¿Cuántas cosas podéis hacer? Nada. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? El Señor nos quiere decir con esto que si nosotros no nos mantenemos sujetos a la perfecta voluntad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, dicho sea de paso, es también nuestro árbol. ¿Por qué es nuestro árbol? Porque el Espíritu Santo sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, dice, no lograremos ejercer ningún fruto divino. ¿Me entendieron bien? O sea, si nosotros no nos mantenemos sujetados al Espíritu Santo, a la perfecta voluntad del Espíritu, nosotros no podremos tener frutos divinos. Tan simple como eso. ¿Qué necesitamos nosotros hacer para poder lograr frutos divinos en nosotros? Bueno, pues ya lo hemos dicho, sujetarnos a la voluntad de Dios. O sea, yo no puedo pensar que yo voy a tener ningún fruto bueno si yo empiezo a hacer droga. O si yo empiezo a dedicarme a la pornografía. O al alcohol. O a la brujería. Tenemos que reconocer y estar totalmente convencidos del árbol al cual nos estamos sujetando. Lo voy a volver a decir, tenemos que estar totalmente conscientes y reconocer y convencidos del árbol al cual nosotros nos estamos nutriendo. En Mateo 12:33, si siguen conmigo las escrituras, dice que por el fruto se conoce, ¿qué cosa se conoce? El árbol. Por su fruto los conoceréis, por su apariencia y no por su apariencia. Hay un árbol
que es llamado el árbol del orgullo. El árbol del orgullo. Y cuando estamos sujetos a este árbol, el origen de este árbol es el yo. La semilla del yo. Su fruto es primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Y después qué? Yo también. Ok. Y entonces no podremos gozar nosotros de los privilegios ni beneficios de la gloria de Dios cuando las ramas están sujetas al árbol del yo. Se alimentan y viven una vanagloria, y sus deseos y placeres son tercadez y orgullo, y llevando a cabo sus propias decisiones. Cuando el árbol del yo lleva a cabo sus propias decisiones, eso es desastroso. Desastroso. Este árbol del yo solo produce frutos de deshonra. Deshonramos a nuestro Padre Celestial cuando estamos sujetos a este tipo de árbol. Entonces, consejo, no seamos contados como ramas derrotadas sin buenos frutos. Y soltemos los árboles que no nos conviene estar sujetos a. ¿Me entienden, mi querida familia? Ok. La semilla del Espíritu Santo en nosotros y el suministro de su poder, el suministro es su alimentación, debe de establecer en nosotros un deseo genuino de permanecer como ramas sujetas y alimentadas al árbol de la vida eterna. Llevemos las características del Espíritu Santo, portadores del fruto divino, como ramas escogidas y adoptados por la familia de Dios. Nuestra semilla ha sido plantada. ¿Dónde ha sido plantada nuestra semilla? Ustedes saben dónde ha sido plantada nuestra semilla. En la viña del Señor. Cuando nosotros sembramos una semilla en tierra fértil, estamos sembrando una semilla que tenemos la garantía que va a dar fruto. Sin embargo, si esa semilla la dejamos y la sembramos arriba de piedras, arriba de cosas de fango, posiblemente esa semilla muera. Pero nuestra semilla está plantada en la viña del Señor. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Nosotros somos hechos partícipes de la plenitud de la gloria divina. Eso es un privilegio. Otro consejo para lograr estar como rama atada al Espíritu Santo es que nosotros debemos de crucificar nuestra carne. Tenemos que crucificar ¿a quién? A nuestra carne, junto con Cristo. Entonces nosotros decir, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y en Juan 10:10, Cristo nos dice a nosotros, he venido para que tengan vida y vida ¿en cuánto? En abundancia. Nosotros, nuestro logro debe ser constantemente manteniéndonos bajo el dominio propio y muriendo a nuestra carne en obediencia y sujeción a Dios. ¿Cuántas veces ustedes creen que nosotros debemos de morir a nuestra carne? ¿Cuántas veces? ¿Saben cuántas veces? Todos los días. Cada hora del día nosotros tenemos que morir a nuestra carne. Aquellas personas que tienen satélite o cable, ustedes saben que cuando vamos cambiando, le estoy hablando ahora a mis hombres que me escuchan, y estamos cambiando y llegan a un canal de esos que te promueve todo lo que a la carne le gusta. ¿Qué hacemos cuando estamos solos y no hay nadie alrededor nuestro? La pregunta es, ¿lo seguimos mirando o lo cambiamos? Entonces, a eso es de lo que estoy hablando, que diariamente nosotros tenemos tentaciones tras tentaciones tras tentaciones. Nosotros, los hombres y mujeres, lo único que tenemos que hacer es encender la televisión. Muy difícil encontrar un anuncio que no esté envuelto con sexualidad. Muy difícil hoy en día. Y eso lo estamos viendo no solamente nosotros, lo están viendo nuestros hijos. Y cuando salimos a la calle, muy difícil que un hombre o una mujer no se encuentre con algún tipo de tentación. Nosotros tenemos que tener la convicción y estar convencidos de que el Espíritu Santo nosotros lo estamos llevando donde quiera que nosotros vamos. Si me voy por aquí, me llevo conmigo el Espíritu Santo.
Y si me voy por acá, también está el Espíritu Santo conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Entonces, para ver frutos espirituales tenemos que desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el fruto del Espíritu se tiene que manifestar a través de nosotros. Como le dijeron a Pedro, habla igual que él, camina igual que él y se ejecuta como él. ¿Por qué? Porque estaban viendo los frutos del Espíritu de Dios en Pedro. La manifestación del carácter de Cristo en nosotros debemos de vivirla y buscarla. ¿Cuántas veces? Diariamente, continuamente. Tenemos también, mi querida familia, que desarrollar la paciencia y la perseverancia. ¿La qué? La paciencia y la perseverancia. La mansedumbre, la bondad, la benignidad y la templanza, que son los frutos del Espíritu. O el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para nuestra santificación, para irnos santificando cada día más y más y más y más. La búsqueda del Señor debe de ser la manifestación del carácter de Cristo en nosotros, como uno de nuestros logros diariamente. Si yo me levanto en el día de hoy, pues yo debo de decir, déjame ver, Señor, permíteme manifestarte y servirte y crecer en el carácter tuyo. Ayúdame, Espíritu Santo, para yo poder crecer en este carácter. Seamos receptores como ramas poseídas por el Espíritu Santo, llenas y nutridas del alimento divino. Amén. Llenos del Espíritu Santo veremos ¿qué? Veremos el resultado de esta abundancia de vida en nosotros. Y se manifiesta y exhibirá el fruto y el poder de Cristo morando en nosotros. ¿Y saben qué? Ese fruto lo vamos a ver nosotros en nuestros hijos. Y lo vamos a ver en nuestros nietos. Y lo vamos a ver por generaciones tras generaciones tras generaciones. Y hay una promesa de Dios para aquellos que todavía pues están luchando con eso. Que cuando tú vienes al Señor y tú aceptas a Cristo como tu único Dios y Salvador, hay una promesa de Dios que dice, tú y tu familia serán salvas. Y cuando Dios te sella, estás sellado por Dios. Eso no hay quien te lo quite. Así que eso es una paz que nosotros tenemos, que es parte de la paz del fruto del Espíritu. Cuando nosotros santificamos el corazón o satisfacemos el corazón de Dios, y le damos gloria y buen testimonio, Dios se vuelve loco por bendecirnos a nosotros. Loco se vuelve. El Señor, no hay un día que amanezca que no se vuelva loco por bendecirnos. ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién puedo bendecir? Y lo único que nosotros tenemos que hacer es sujetarnos al Espíritu Santo. Ok. Somos cristianos portadores ¿de qué? Portadores del fruto divino. Motivando y conduciendo, escúchame bien, a otros a creer en Dios. Si yo no soy un buen ejemplo de un hombre de Dios, ¿cómo yo puedo alcanzar a otros hombres? A nosotros nos debe de pasar como le pasó a Pedro, que nos digan, tú caminas igual que un cristiano, tú hablas igual que un cristiano. Sin que nos tengan que preguntar a nosotros, ¿eres tú cristiano? Es porque se brota por todo, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestra forma de conducirnos. Nosotros deberíamos ser un buen ejemplo para que otros quieran ser o tener el Espíritu Santo que nosotros poseemos. Amén. ¿Y cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta con esto? Y con esto concluyo este servicio. Que otros vean en nosotros eso, las buenas obras de Dios. Hay personas que en mi pasado me conocían y ahora me conocen en mi presente. Y me dicen, hay algo en ti que no es igual que antes. ¿Y qué ustedes creen que sea? Ven el Espíritu Santo que vive en mí. Y no les ha pasado a ustedes que a veces dicen, hay algo en ti diferente, te veo, y te preguntan, ¿te hiciste cirugía plástica? Y le digo, no, yo no me he hecho nada. Pero te veo algo diferente, te veo, no sé, hay algo que brilla en ti. ¿Sabes lo que brilla en mí? Es el Espíritu Santo que vive en mí.
Y es el desarrollo mío de desarrollar el Espíritu Santo. Escúchame bien. Si tú no tienes el Espíritu Santo, es porque tú no has sido sellado por el Espíritu Santo. Y para tú ser sellado por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que si tú crees que Dios Espíritu se hizo hombre en Dios carne y vivió una vida perfecta, limpia de pecado, y murió en una cruz para pagar por todos esos pecados. Si tú crees eso de corazón y con integridad sincera, y tú dices ahí mismo donde tú estás: Señor, yo vengo delante de ti arrepentido de todos mis pecados, de los que he hecho, de los que estoy haciendo y de los que voy a hacer. Estoy arrepentido por ello, porque mi carne es traicionera y es pecaminosa. Pero yo sé que tú me has perdonado de todos ellos. Y hoy yo vengo delante de tu trono y te pido que me perdones por todos mis pecados. Y es más, Señor, yo creo firmemente de que tú moriste en una cruz por todos ellos. Y yo quiero en el día de hoy, Señor, recibirte como mi único Dios y mi único Salvador. Si tú haces esa decisión y esa confesión, yo te aseguro de que el Espíritu de Dios ha venido a tu alma, a tu espíritu, y te ha sellado para vida eterna. Y si lo has hecho sincero, sinceramente te digo que no hay nadie que te quite ese sello. ¿Podremos nosotros, en nuestra falta de sujeción al Espíritu, tener consecuencias de no tener, o de tener al Espíritu de Dios alejado de nosotros? Sí. Pero el sello no hay quien te lo quite. Entonces, por favor, que no te pase como Sansón. Que Sansón, todo el mundo cree que perdió la fuerza porque le cortaron el pelo. No. Sansón perdió la fuerza porque se puso a adorar a otros dioses. Y cuando adoró a otros dioses, pues entonces sufrió las consecuencias del pecado. Y sabemos que le cortaron el pelo, le sacaron los 2 ojos, lo dejaron ciego. Y después a grito, Sansón gritaba: Señor, Señor, restáurame contigo, dame una vez más tu espíritu. Y ¿saben qué? Los que han leído la historia de Sansón saben que el Espíritu de Dios regresó a Sansón y regresaron la fuerza de Sansón. Y fue cuando Sansón entra a la casa que ella se abraza de las 2 columnas y las aprieta y se viene al templo abajo, y también muere Sansón en ese momento. Pero de que el Espíritu de Dios se puede alejar de nosotros, sí se puede alejar. ¿Cómo? Sin nosotros sujetarnos a su perfecta voluntad. Pero el sello del Espíritu es eterno. Amén. Te queremos dar las gracias por habernos escuchado y te bendecimos en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.